Y esta sentencia de la Corte decanta del mal uso de acciones de protección desde el tiempo de Guadalupe Llori e incluso antes. Revisando un poco la hemeroteca, la misma Elizabeth Cabezas en algún momento llegó a utilizar una acción de protección en su tiempo cuando iba a salir y la iba a reemplazar César Licaro. Es decir, no es una cuestión de ahora. Por eso es que la Corte Constitucional hace bien en normar el tema del uso de las acciones de protección, considerando además que la Constitución es clara respecto a qué derechos se violentan. Ayer he tenido que escuchar desafortunadas declaraciones de la bancada de gobierno decir que hay que respetar los derechos institucionales. Es más o menos equiparable a los derechos de los edificios que decía el legislador César Ron antes. No es que existen los derechos institucionales, existe una institución que debe garantizar el cumplimiento de sus atribuciones y velar por el cumplimiento de los derechos de la gente. No hay que mezclar las cosas. Y en ese contexto, entonces, es un precedente nefasto para cualquier institución, mucho más para el primer poder del Estado, que se meta en las manos de la justicia en las decisiones que políticamente se toman. Porque además, la misma Corte Constitucional ha diferenciado lo que es un cuerpo colegiado de la justicia, entiéndase un tribunal, una corte, de lo que es este cuerpo colegiado. Y reconoce además que este cuerpo colegiado tiene subjetividades en sus decisiones y por lo tanto no decantan en cárcel ni nada por el estilo, sino en lo que la ley nos lo permite. Pero ¿existe malestar en la Revolución Ciudadana por la decisión de Pamela Aguirre cuando usted dice que fue una decisión unilateral? Yo entiendo el actuar de la compañera desde la Comisión de Fiscalización, pero me parece que no es pertinente en términos institucionales que ocurra eso, en términos institucionales. Entiendo que esa decisión de que sí habría una ilegalidad si es que se... El argumento es que hay que esperar a la postura de la Corte Constitucional para este último tramo, pero si ya la Corte ha hablado del concepto mismo, del espíritu mismo de las acciones de protección, el que también actúa mal es el juez, es decir, aquí actúa mal la asambleísta Alarcón al momento de pretender subsanar un tema que legislativamente hablando tiene camino, actúa mal el juez que mete las manos en otra función del Estado, es decir, a la basura la independencia de funciones, y actúa mal el momento en el que pretenden que se vulnere el debido proceso. Es que retirar firmas es potestad de los legisladores, así como ponerlas. Retirar procesos de juicio político es potestad de los legisladores, así como presentarlo. Nadie se inventó nada. En este caso, la legisladora Aguirre no corría el riesgo de que se le presente una acción de desacato y a la vez la destitución, la multa o algún tipo de sanción. Creíamos que no, y de hecho varios juristas que no tienen cercanías con la Revolución Ciudadana han dicho públicamente cuál es su criterio. Los únicos facultados a destituir autoridades, en este caso asambleístas, es la Corte Constitucional y pasa un proceso largo que incluye garantía de debido proceso, cumplimiento, en fin, todo lo que corresponde. Por lo tanto, no, porque además estamos actuando en función de nuestras competencias. En el caso del tema de Corral, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sebastián Corral, retiramos firmas una vez que nos quedábamos sin argumento en una de las pruebas. ¿Cómo sostenemos un juicio político sin argumento cuando lo retiraron de la investigación a Sebastián Corral? Y nosotros argumentábamos, entre otras cosas, retrasos en encauzarlo en su proceso. No podíamos sostener un juicio político si la prueba que teníamos como argumento ya no tenía fundamento. Íbamos a vulnerar el debido proceso. Retiramos las firmas por eso. Y no es que ha estado descartado seguirlo más adelante. Entonces, si actuamos en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tan mal está llevar adelante juicios políticos sin firmas, como mal está permitir que se vulnere nuestra atribución de fiscalizar. No es un derecho, es una atribución. Por lo tanto, la acción de protección también pierde piso. No se le ha afectado ningún derecho a la legisladora Alarcón. Su atribución de fiscalizar tiene un parámetro de acción. No puede inventarse un parámetro de fiscalización y está normado. ¿Cómo queda la decisión del Pleno de esperar a la Corte Constitucional con la decisión de la presidenta de la Comisión? Es decir, ¿se contradice de alguna forma? Porque, sí. ¿O queda ya en nada la decisión del Pleno? Por eso es que decimos lo de la decisión unilateral, porque el Pleno ha tomado una decisión y el Pleno es la máxima autoridad de esta institución. Así como el CAL es la máxima autoridad en términos administrativos y de orden de la institución, el CAL es la máxima autoridad política de esta institución. Y eso se quedó claro en un pronunciamiento que, si bien nació de nuestra bancada, contó con el respaldo incluso de la bancada de Construye. Y de hecho, han planteado incluso el uso y abuso de las medidas judiciales, no solo en temas como el secretario de la Asamblea, sino también en casos como el mío, que en el curso de un proceso de fiscalización tengo que enfrentar una investigación previa. Es decir, está mal utilizándose la justicia cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso le consultaba si es que existe malestar en la Revolución Ciudadana, porque la propuesta del Pleno salió justamente de ustedes. Y la decisión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización también responde al movimiento. Diría que llama la atención, al menos. Pero me parece que aquí con lo que nos debemos quedar en pro de la institucionalidad es el respeto a lo que dijo el Pleno. Y el Pleno se pronunció a través de una resolución que contó con la mayoría de votos. Sin embargo, en manos de quién está el trámite es de la Comisión de Fiscalización. El Pleno se pronunció, pero de todas formas el trámite está ahí. Tienen que convocarse, tienen que reunirse y tomar una decisión. Mi pregunta era la misma. Pongámonos sobre el siguiente escenario. Les planteo el siguiente escenario. Llega el criterio de la Corte Constitucional el viernes y el jueves se abocó conocimiento en la mesa del juicio de la señora fiscal. Se van a parar 2 juicios al hilo. Primera cosa. Segunda cosa, si en efecto prime el orden de prelación, antes de los 3 juicios de los funcionarios del gobierno de Lazo, estaba el presentado en contra de la señora fiscal. Es decir, lo único que se respetaría es la prelación. Pero los artículos de la Constitución 80, 80.1 y 81 son claros respecto a que ningún juicio puede empezar a tratarse existiendo otro en trámite.
Entonces no va a ser una vulneración, sino dos. Esa sigue siendo mi preocupación. Yo como proponente del juicio político a la señora fiscal tengo que velar que se cumpla estrictamente todo el debido proceso, porque es la forma de garantizarle su defensa. ¿Y cómo lo va a hacer, asambleísta? ¿Cómo podría usted, que es la proponente del juicio, garantizar de que eso se dé? En primera instancia, velar que lo que haga el CAL en estas horas sea lo que corresponde. Es decir, primero que levante la suspensión. El pedido de la señora fiscal de levantar la suspensión no lo levanta per se, tiene que venir de la mano de una decisión del CAL. Y que esa resolución del CAL, además, aboque conocimiento del segundo juicio político presentado, también por un compañero de mi bancada. Una vez que eso ocurre, que se ponga en conocimiento de la UTL y el CAL reciba el informe, conoce, califique el juicio y notifica los dos a la Comisión de Fiscalización. Y es la comisión la que tiene que unificar y conocer. Eso es lo que a mí compete como proponente en el marco del procedimiento parlamentario. Es decir, que usted considera de que no sería prudente que se reactive el juicio a la fiscal hasta que se tramite el segundo pedido. Es decir, que exista la calificación de los dos para que los se unifiquen. No es criterio mío, es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es lo que corresponde. Y el CAL únicamente califica forma, no califica fondo. Entonces únicamente el CAL tiene que evaluar que los requisitos se cumplan. En otro escenario, el CAL podría decidir esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para de ahí determinar si retoma el de Palencia, los 3 exministros y el de la fiscal. Ahí se configura un vacío legal, que es lo que hablamos ayer tanto con mi equipo como con otros abogados más. Porque primaría la prelación. Es decir, mientras la Corte Constitucional avance en su tema, tenemos que regirnos a lo que dice nuestra norma. Y nuestra norma habla de la prelación de los juicios. Por eso es que retrotraer el tiempo no se puede. Si una ley no es retroactiva, mucho menos podemos retrotraernos a febrero. O sea, no hay manera de que eso suceda. Lo que corresponde es utilizar la norma que tenemos. Y la norma que tenemos es que se respete la prelación. Si se suspende el tratamiento del actual y se ordena, digamos, lo que venga, corresponde entonces respetar la Es prelación. decir, usted estaría ya, tendría que preparar ya el proceso, porque sería en días únicamente el juicio. Y no es algo que me tome, digamos, de nuevo, porque el juicio presentado por mí viene de noviembre del año pasado y me parece que eso se ha perdido de perspectiva. Yo lo presento casi empezada la gestión de esta legislatura. Por lo tanto, las motivaciones del incumplimiento de funciones nada tienen que ver primero con los últimos acontecimientos en términos de la justicia y la coyuntura, y lo segundo tiene que ver con incumplimientos en casos de los que seguimos esperando respuestas. León de Troya, caso Encuentro, Sino Hidrina Papers y una serie de temas que están pendientes de tratamiento de la administración e impartir justicia. ¿Qué me corresponde a mí? Yo no cuestiono sentencias, no cuestiono autos de llamamiento a juicio, no cuestiono nada por el estilo, cuestiono temas políticos conforme dictamina la ley. Una última consulta, ¿y qué pasa con los 3 juicios? ¿El CAL es el que tiene que determinar que la Comisión de Fiscalización los retome o de oficio la Comisión de Fiscalización puede retomarlos? La resolución que aprobamos ayer, si bien espera la parte procedimental pertinente, está pegada estrictamente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo entendería que lo que se pidió a la Corte Constitucional es un seguimiento de la aplicación de su sentencia. Si es que la Corte determina que no se ha aplicado la sentencia, queda insubsistente la acción de protección. Porque además, vuelvo sobre el tema, nosotros no interpretamos las leyes. No las interpretamos, no interpretamos la Constitución, eso hace la Corte, nosotros hacemos las leyes y una vez publicadas en el registro oficial, las cumplimos, no nos podemos inventar ningún otro tipo de acciones. ¿Qué es lo que vendría en ese contexto? Si queda insubsistente, por lo tanto tiene que retomarse el siguiente juicio. Ahora, si está en curso un juicio más, tendrá que acabarse ese y retomarse el siguiente. Si queríamos hacer cálculo electoral, muy probablemente estemos tratando el tema de la seguridad en esta asamblea en plena campaña. Veamos quién gana y quién pierde en este contexto. Justo ayer sale el tema de Verónica Barr. Justo ayer sale la ministra Palencia diciendo que su juicio se suspende. Justo ayer califican el tema de Aquiles Alavés. Justo ayer. Todo justo y a la vez. Me parece que pues hay que ir un poco armando el rompecabezas y entendiendo que ni justo ni coincidencia. Bueno, como ustedes han visto ayer, la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha tomado una decisión correspondiente, porque si no esto hubiera sido desacato, porque en este caso el documento fue emitido directamente a la presidenta de Fiscalización y bueno, lo que nosotros esperamos como ADN es que se cumpla con lo correcto. Aquí no puede venir la gente a quitar firmas, a ponerlas y no respetar el debido proceso. Lo que nosotros pedimos es que se respete el orden en que fueron presentados los juicios políticos. Antes de que se presentara el juicio político a la ministra Palencia o a la fiscal general del Estado, estuvieron 3 juicios políticos previos, que es justamente a los exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se respete el debido proceso, que se respete el trámite. Esos juicios políticos, los mismos de siempre, la vieja política, quitaron las firmas, hicieron como que no les importara lo que en verdad se necesita aquí en la Asamblea Pero, sin Nacional. embargo, el que le toca es a la fiscal, no a los 3 juicios políticos. Bueno, por eso justamente nosotros, con lo que pasó de la acción de protección interpuesta por mi compañera Inés Alarcón, lo que se quería y lo que el juez justamente solicitó es que
se regresen esos 3 juicios políticos de los exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso. Bueno, era un tema de justicia, había que acatar la sentencia del juez competente ya que era de obligatorio cumplimiento. Tengo entendido que en respuesta al escrito que ella había ingresado, el juez le había dado 24 horas para que informe si se acató o no la sentencia. Bueno, y en un Estado de Derecho y al ser coherentes al cumplir con la justicia ecuatoriana es lo que debía pasar. ¿No es necesario entonces accionar de parte de ustedes por un desacatamiento del dictamen? A pesar de que el Pleno de la Asamblea dijo que esperará todavía para tomar los 3 juicios. Bueno, lo sucedido en el Pleno de la Asamblea más bien es un acto que se hizo únicamente por formalidad al Pleno, entiendo yo, porque ellos al hablar de un rechazo nunca hablan de que no acatarán la sentencia. Más bien la presidenta de la comisión ha hecho lo que corresponde en derecho y acatar la sentencia al dar el informe que se retraerá justamente hasta antes del archivo de los juicios ¿Qué es lo que políticos. corresponde ahora, legisladora? Porque mucho se habla de la posibilidad de que empiece ya o sea, que se retome el juicio a la fiscal. Eso debería pasar, puesto que el orden de prelación, el primer juicio ingresado es el de la señora fiscal, debería retomarse, ya que ella ha aceptado que se continúe, debería retomarse el juicio de la señora fiscal, acatar la sentencia, retomar los 3 juicios políticos en contra de los exministros del señor Lasso y, por supuesto, lo que corresponda al siguiente. Esos 3 juicios políticos serían después del de la fiscal. Como tal y cual lo indica la sentencia. Pero para eso usted va a presentar nuevas firmas. Sí, las firmas las tengo listas, espero únicamente que se me notifique el retiro para volver a ingresarlos. ¿Firmas para qué proceso? Para el proceso de los 3 juicios políticos. Asambleísta, con esto, entonces, el juicio a la ministra del Interior se posterga y quedará a la espera de que los otros se desarrollen. ¿Así sería? Justamente lo que lo ha indicado la presidenta de la comisión, que estará en pendiente. ¿Qué va a pasar? Porque la Corte, el Pleno de la Asamblea dice vamos a esperar el dictamen de la Corte Constitucional. El presidente de la Asamblea ya ha hecho una solicitud a la Corte Constitucional. Cuando haya ese dictamen, si el dictamen no se sabe cuánto tiempo tomará. Bueno, en caso de que la coordinación jurídica decida enviar para que le dé seguimiento a una sentencia, primero debe pasar por un tribunal de apelación. Entiendo que ahora está apelado, ni siquiera se ha abocado conocimiento en la apelación. Siempre hay un debido proceso que es el que debe seguirse y es por el cual nos encontramos el día de hoy aquí. Entendemos que la Corte dará un seguimiento en caso de que pase el tiempo determinado después de la apelación. Eso no ha sucedido, tenemos una sentencia en firme que es de obligatorio cumplimiento y la presidenta ya ha comenzado a hacerlo. Es que bueno del Pleno, porque el Pleno a la final contradice a la presidenta de la Comisión de Fiscalización diciendo que esperarán para proceder los juicios y usted dice que tampoco el dictamen de la Corte va a ser tan rápido. Por supuesto, bueno, lo del Pleno fue algo meramente formal, entiendo yo, fue lamentablemente el show político que nos tienen acostumbrados la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, pero lo que cabe en derecho es acatar la sentencia y por supuesto seguir el debido proceso como lo hace cualquier ecuatoriano. También acatarán la sentencia en el caso de que la Corte Constitucional disponga lo contrario. Por supuesto, todo en derecho. Asambleísta, y lo que también se va a tratar ahorita en la comisión sobre la distribución de combustibles, ¿qué es lo que ustedes esperan que las autoridades digan al respecto? Bueno, como es de conocimiento público, ha habido denuncias, por supuesto, tráficos de combustibles de diferentes empresas. Lo que nosotros hemos abierto desde la Comisión de Seguridad es dentro del rol fiscalizador para llamar a diferentes autoridades, entre ellos tenemos al Ministerio de Interior, al Servicio de Rentas Internas, a Petroecuador, para ver si existe o no alguna responsabilidad administrativa, porque recordemos que este tráfico se da también por parte del sector público. Entonces, lo que hemos hecho hoy es llamar y darle ese seguimiento respectivo para ver cuáles han sido las acciones que se han tomado. ¿Tiene que ver también con la denuncia que se presentó en contra del alcalde de Guayaquil? Sí, bueno, estas economías criminales se manejan en diferentes empresas y es lo que lo retomaremos. Solo quería una precisión, asambleísta. Cuando usted dice que va a presentar nuevas firmas, pero usted solo es proponente de un juicio. Correcto. Y usted va a presentar por los 3. No, lo que me compete es presentar por el juicio político del exministro Arosemena, de cual soy proponente, y entiendo que los otros proponentes también harán el respectivo ingreso. Hoy el CAL se reunió a las 8 de la mañana para abocar conocimiento del otro juicio político que le habían planteado a la fiscal. Se abocó conocimiento y ya se envió a la UTL, cosa que a las 5:30, que es la próxima reunión, vamos a analizar el informe no vinculante de la UTL sobre el segundo juicio y vamos a reactivar el juicio que la señora fiscal pidió que se reactive, cosa que se pueden enviar directamente ya los dos a la Comisión de Fiscalización, que creo yo va a unificarlos. Hace un momento el asambleísta Ramiro Vela señaló que no hubo quórum en la mañana a las 8 y por eso no se procedió y que por eso mismo iban a retomar a las 5. A las 8 hubo quórum, estuvimos 6 de los 7 miembros, la única que faltó fue la vicepresidenta de la asamblea, la asambleísta Viviana Veloz, porque se encuentra en un viaje diplomático, tengo entendido yo, pero después estuvimos todos los miembros, se abocó conocimiento, por unanimidad se mandó a la unidad técnica legislativa y a las 5:30 vamos a conocer el informe y por supuesto vamos a hacer caso al pedido de la señora fiscal que se reactive el juicio, cosa que los dos se pueden enviar y ojalá y la Comisión de Fiscalización unifique los temas y se trate de uno solo. En orden de prelación, ¿cómo entraría en la Comisión de Fiscalización tomando en cuenta lo de ayer? Al estar paralizado el juicio de la ministra y que todavía no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero no se olviden que hay un dictamen, no me recuerdo la fecha exacta, si es 2022
o 23, que es clarísimo y dice que la justicia ordinaria no puede interferir en las labores de fiscalización cuando se trata de juicios políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea ha pedido a la Corte que le haga un seguimiento a su dictamen y se pronuncie de las leyes en la nación. Entonces bien, hasta que eso pase, va a continuar la señora fiscal, ya que si usted analiza el orden de prelación, estaba antes que el de la ministra. Incluso antes que el de los exministros del expresidente Guillermo Lasso. Bueno, eso todavía no se sabe porque estamos esperando nuevamente el pronunciamiento o el seguimiento, digámoslo así, del dictamen de la Corte Constitucional, y de lo que tengo entendido, a eso se va a acatar la Asamblea Nacional. Se da, a ver, pongámonos claros, en la Comisión de Fiscalización se iniciaría el juicio político a la fiscal hasta que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si está en trámite el juicio a la fiscal y viene el pronunciamiento de la Corte, ¿qué pasaría? Tiene que continuar el de la señora fiscal. Si bien es cierto, yo no soy miembro de la comisión, eso tienes que preguntarle a los miembros, creo yo que continuaría el de la señora fiscal y de forma posterior se trataría el de la ministra. Pero no nos anticipemos, esperemos qué dice la Corte Constitucional sobre su dictamen de años anteriores en estos casos. Entonces, Aquí lo... prudente al máximo, no me gusta adelantarme a lo que pudiera decir otra función del Estado. Aquí lo más óptimo es unificar entonces los juicios. Yo creo que sí, y creo que es lo que va a hacer la comisión.